Muy buenos días, bienvenidos al espacio académico de los lunes universitarios del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Reciban el saludo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, licenciada Jimena Pinto Lafuente. Agradecemos a todos los asistentes que se encuentran conectados el día de hoy, lunes 9 de junio del año 2025, turno mañana, por participar en el desarrollo de la conferencia magistral titulada El régimen legal de la copropiedad y los derechos del copropietario, que estará a cargo del doctor Oreste Gerson Roca Mendoza, a quien le damos la bienvenida y que corresponde a la edición número 33 de los lunes universitarios del año 2025 del programa El Minjus en tu universidad. Nuestro expositor invitado es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado del doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También es docente visitante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Actualmente es asesor legal del Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es miembro de la Comisión Especial Integrante del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Es invitado en la mesa de trabajo de actualización al proyecto de reforma del Código Civil a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, miembro egresado del Taller de Derecho Civil José León Bariandarán. La conferencia tendrá una duración de 60 minutos más 30 minutos para la absolución de preguntas que realicen todos ustedes participantes a través del chat de la plataforma. En este sentido, vamos a dar inicio en la conferencia dándole muchas gracias al doctor Roca por haber aceptado esta invitación. Adelante, doctor, con su exposición. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a mi público invitado. Eh, y una vez comencemos con la temática que nos toca el día de hoy, ya que es un tema muy interesante en la cual la mayoría de nosotros nos podemos encontrar a nivel, digamos, familiar o a nivel incluso laboral. No digo laboral porque en sentido que en el tema del abogado pues toma un grado de complejidad este tipo de casos, ¿no? Y por ello voy a compartir con ustedes unas PPTs que ayuden justamente a clarificar la presentación del día de hoy. Muy bien, el tema de hoy nos toca es el régimen legal de la copropiedad y derechos de copropietario. Pero para partir de ello tenemos que saber qué es copropiedad y sobre todo frente al público a ustedes es qué cosa no es copropiedad. Muchas veces nos encontramos con temas familiares en la cual nos hacen suponer que estamos frente a un grado de participación en propiedad sobre los bienes que nos hereda o supuestamente necesitamos, ¿no? Y eso evidentemente no es así, porque la copropiedad no es un tema de hecho. La copropiedad no es como la posesión que tú puedes percibirla, tú lo puedes ver, es un tema en abstracto. En principio, cada una persona tiene un derecho de propiedad sobre un bien mueble o inmueble, en la cual pues podemos usar los facultades de uso y usar y disfrutar el bien. No obstante, es posible que con el tiempo cambie, debido a que la derecho de propiedad como un derecho subjetivo autosuficiente en abstracto va a generar que se pueda partir y pueda partirse, sea porque te moriste, porque se murió tu papá o tu abuelo, o sea porque cuando te casaste y con sus gananciales, pues los bienes que han comprado justamente por amor, en el divorcio se partan, pues entonces sea nuevamente copropiedad. También va a generar que frente a un grado de personas, por ejemplo, LGTQ+, o en amigos o en roommates, puedan, digamos, adquirir bienes en copropiedad antes de casarse, ¿no? O antes de tener un vínculo juntos. La copropiedad tiene varias maneras de poder incluso por eso presentarse. No obstante,
hay que tener presente de que no todo bien que usado por varias personas es copropiedad. Por ejemplo, si usted vive con sus papás, no significa que sean dueños de la casa. No tiene un ápice de facultad ni derecho de ningún tipo. Puede decirle en su oportunidad, no, es que mi papá tiene que hacer lo que yo le digo, mi papá tiene que hacer presente eh, todo nuestras decisiones, ¿no? No. Una cosa es que tus papás, en un tema de régimen democrático, decían eso en la casa de manera conjunta, pero aunque sean adultos, no lo hacen dueños del bien. Tampoco lo hace que tú tengas pues construcciones ni siquiera de buena fe, porque no tienes nada en ese tipo de casa. El abuelo se murió, ya, los papás son herederos, no, potenciales herederos porque falta la sucesión intestada testada. Que tu primo te diga, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer con la casa del abuelo, porque todos somos dueños, los 7 hermanos, ¿es así? No, tiene que haber un procedimiento previo a que termine la copropiedad. La copropiedad no se da porque la gente se muera, tiene que haber un proceso de sucesión que se declare y se determine herederos, y entre ellos, digamos, se verá su proporción de la propiedad. De repente testamento y digan, ok, tengo 3 casas, el papá y mamá decide bien y cada uno divide a cada uno. ¿Hay copropiedad? No. ¿Propiedad exclusiva de cada una de sus casas? No hay copropiedad. No, pues yo vivía ahí con mis papás, no, que yo estaba justamente con mi hermano, no, que está justamente con, yo he invertido, yo he justamente al oído un tema de gasto, de construcción, no, para nada, no hay nada de eso. O sea, el hecho de que tú inviertes en una casa de tu tío, de tu papá, no te hace copropietario. Lamentablemente no es así. Si, por ejemplo, en la casa de tu papá, uno de sus hermanos genera un grado de registración que de dominio o se declara único heredero, excluye lo demás y luego te dice, no te preocupes, hermanito, yo cuando vende el inmueble a tú le va por igual porque todos somos dueños, esa es mentira, pues te está engañando, pues no hay copropiedad, pues es palabra nomás. Lo que hay justamente es que una sola persona es propietario de todo y ella puede o él puede vender, disponer, donar a quien le dé la gana. Es más, incluso te puede cerrar la puerta de la casa. Eh, pero yo estoy pagando los tributos de la casa. Igual no interesa. No hay copropiedad ahí. Hay propiedad exclusiva. Tengo aquí eh, eh, una amiga, una persona, una señora, me dijo, mi esposo me engañó, se fue con otra, Estados Unidos, por 20 años. Entonces, yo soy exclusivo de la casa. Es más, me he divorciado. Ya, me quedo con todo. No es así, estimado. ¿Cómo que no? Es que no es así. Porque cuando hacían sociedades gananciales, se liquida y convierte en copropietarios. La persona, si es que no alega un divorcio bajo causal y determina como racimiento que hace con la casa, es copropiedad. Por más que te haya engañado con 3 mujeres, por más que ha sido 20 años, nada. El matrimonio prescribe. Así que, si eso es un tema de copropiedad. Cuando, por otro lado, tenemos, siguiendo ese ejemplo, no, es que en la casa de mis papás, yo vivo ahí 20 años, 30 años, de manera exclusiva. Hay sucesión testada, entonces mi papá lo que hace es que me le da todo a mí. Es que no es así, pues. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que la herencia no está supeditada a quién le invierte más plata al papá, o quién invierte más plata en la casa, o quién se queda con los papás para alimentarlo. Copropiedad. Tú luego puedes demandar, puedes un grado de dar suma de dinero contra tu papá o contra tus hermanos, ¿no? Por construcción en la casa, ¿no? Por las mejoras realizadas, que en la cual los gastos se distribuyen. Pero tú no puedes decir que como has invertido en la casa, como te quedas con los papás, al momento de la herencia, tú te quedas con todo, ¿no? Es copropiedad. Entonces vemos que la copropiedad es un tema jurídico, no es un tema, no está vinculado con los hechos de facto.
Es posible que tú eres una persona viviendo ahí únicamente, pero no significa que sea copropietaria. No, no significa que sea propietaria exclusiva, ni siquiera significa que sea propietaria. Entonces, la copropiedad es un elemento que hay que ganarse. Hay que determinarse por ley, por fuentes judiciales o por voluntad. No es un tema de hecho. ¿Por qué? Porque la propiedad no es imposible que ambos coexistan exclusivamente. Y eso partimos del esquema de la cotitularidad. Los derechos pueden tener cotitulares, derechos de cualquier tipo, derechos reales de servidumbre, de uso, usufructo, derechos de crédito. Vemos justamente plurisubjetividad de acreedores, plurisubjetividad de deudores, cotitularidad. Y cuando hablamos de temas de en propiedad, se refiere a copropiedad. Cuando no hablamos de propiedad, hablamos de otro tipo de derechos, hablamos de comunidad, que hay una cotitularidad de cualquier derecho que no sea propiedad. En vez de tenemos acá la copropiedad. Y la copropiedad implica que cada persona tiene una cuota ideal, una alícuota de porcentaje, o una torta, un porcentaje del derecho de propiedad sobre bien, que recae entre dos o más personas. Propiedad. Sin importar el vínculo familiar, afectuoso o sentimental. Ojo, cuando una persona te dice que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, es un tema pues meramente romántico. Pero si no está en papeles, no tiene sustento de ningún tipo. La copropiedad es un régimen que tiene que alcanzarse, que tiene que haber un procedimiento detrás. Y claro, una vez que eso se logra, pues cada uno tendrá las cuotas por igual. Salvo por el contrario, ¿no? Después en el testamento le dice, ¿sabes que tú 30%, tú 40%, tú 50%? Ya, bueno, ok. Pero si no se dice nada, si hay una liquidación, o de repente muerte de un cónyuge, por ejemplo, pues la copropiedad pues es 50-50. O en cuanto a sidales, ¿no? En el concurso de copropietarios, tanto en los beneficios como en las cargas, está en proporción a sus cuotas respectivas. Por ejemplo, en un tema de un edificio, ¿no? Vamos a ver que un régimen parecido es propiedad exclusiva y propiedad común. Entonces, el propiedad común tiene gastos. ¿Quién va a pagar eso? Los que viven ahí. Pero en función al porcentaje de diámetro, de porcentaje de perímetro de su departamento. No importa si vive solito, no importa si son 8 gatos, 20 personas. Se, los gastos son por metraje, por las cuotas de porcentaje de la propiedad. En tema de propiedad, si tú dices el 90%, el 10%, pues si es que el impuesto de la renta, no, el impuesto predial es 1.000 soles, pues 900 va a ser para que vas a pagar tú, los otros 100. Si yo pago los tributos municipales, ¿soy propietario? No, nada, pues, papel más es. Es más, a nivel municipal, los puedes tener que recibo hasta tu nombre, pero el tributo va a dejar del contribuyente. El contribuyente no va a cambiar. Va a ser justamente considerado, pues, George Forsyth, nadie más. Luz, agua, tú puedes estar pagando, estimado, pero no eres copropietario, no te vuelves para nada. Solo generas una creencia, un derecho de crédito a favor tuyo, que puedes ver en contra del propietario registral, en contra del propietario según escritura pública o documento privado, ¿no? Pero así, eso hablamos justamente de copropiedad. Fuente copropiedad. Las fuentes son de tres tipos. Las fuentes voluntarias, en las cuales se envía un contrato o testamento. Típico, por ejemplo, en personas que van a casarse, te dicen, mira, vamos a casarnos, pero entonces compramos un departamento. ¿Se aplica a sociedades gananciales? No, pues si no están casados. ¿Qué se aplica ahí? Copropiedad. Unión de hecho. Muy bien, vamos a juntarnos. Pongamos el departamento en ambos. Pregunta, ¿qué pasa que, ok, ambos damos la plata, pero la propiedad ponemos a nombre tuyo, porque yo te quiero mucho, confío en ti? No, pues es propiedad única y exclusiva. Y la fuente de ingreso, la fuente de dinero, no genera copropiedad del bien.
Así que cuando tú, por ejemplo, pones a nombre de tu hijo, a nombre de tu esposo, tu esposa, un bien inmueble con la plata de ambos, incluso con tu propia plata, no ven copropiedad el departamento, no ven copropiedad el tema de la casa o del carro, tiene un único propietario. Entonces hay una simulación, o sea, ahora a tu pareja te está ferro, lo cual, digamos, puede implicar, digamos, de repente consecuencias tributarias, pero no es copropiedad. No, pero él tiene que decirme a mí cuando dispone del inmueble, porque yo doy la plata. Nada, estimados, nada. No es copropiedad. Copropiedad implica que ambos aparezcan como cotitulares del derecho de propiedad, expresamente, de manera clara y precisa. Hay también fuentes legales, pues la ley a veces determina que cierto tipo de bienes están justamente en copropiedad. Por ejemplo, cuando estamos en chacras y la gente, digamos, pone una pared medianera para cercos, muros y árboles en ambos, en la parte, justo en la parte lineal ahí, en la parte media, ya ahí entonces la ley determina copropiedad. Copropiedad porque se refiere justamente a bienes que son indivisibles, forzosamente. Tú no puedes partir la pared, pues, tú no puedes partir el cerco, los árboles. Entonces es una copropiedad de fuente legal. Así lo dispone la ley. Y por último tenemos la fuente judicial, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, estás haciendo una, compres una casa, viene el acreedor, lo parte, cobra, se manda a remate y bueno, pues eh, de repente obtiene el 50%, el 30%. Entonces, mediante vía subasta de un bien, puede ser que tengan varios copropietarios. Entonces es una fuente judicial, ¿no? Cuando eso ocurre, cuando hay una ejecución forzosa del cobro de los créditos, y claro, solamente necesitas eh, ir a la vía judicial para poder, digamos, plantear su remate de adjudicación y también puedes generar, pues, ese grado de cuotas ideales, ¿no? Las alícuotas, ¿no? Un porcentaje del bien. Este proceso es en abstracto, estimado, o sea, no, eso no te puede generar la idea de que tú tengas un derecho exclusivo es una parte de bien. Quítate de la idea, muy arraigada acá, de que, ya bueno, estamos como propietarios, tu primer piso, yo segundo piso. Es que así no funciona, estimados. Así no es. Tú puedes, ¿por qué? Porque más allá de los temas de intimidad, como tu baño, ¿no? Tu cama, ¿no? Evidentemente, no va a generar pues de que las personas puedan tener una división material sobre el bien, pensando de que esa división material sobre el bien va a implicar facultades de disposición también de manera dividida. No tiene nada que ver eso. Por eso, vuelvo a repetir, el tema copropiedad es un tema abstracto jurídico, es una invención, una apariencia, que muchas veces no se conecta con la realidad, ¿no? Tú puedes tu propio cuarto, dividirlo, ponerle de repente en alquiler cada departamentito o cada cuartito, tu room y lo que fuera, pero no quita de que una cosa es la instrucción interna y otra cosa es el grado de derecho de propiedad. Sino copropiedad implica, bajo el artículo 974 del Código Civil, que cada propietario tiene derecho a servirse del bien común. Porque efectivamente, ese bien mueble e inmueble es un bien común. Porque es común a todos los copropietarios, los codueños, y se pueden servir de él. O sea, pueden ir a la cocina, a la sala, usar la cochera, usar la azotea. Y nadie puede decirle, hoy no compadre, tú no subes acá porque tú solo tienes el 10% del departamento. Y como el 10% no merece pues, usar el techo. Así que tiene tu ropa pues en la calle. No. Basta con que tenga el 1% alguito para que tenga el mismo derecho de ser bien común. Completamente. Completamente. Eso del 50% sí me tiene una referencia en función a la plata o al ingreso que han presentado para comprar, para adquirir el derecho de propiedad. Pero internamente en su uso la ley determina de que es común para todos. Obviamente no vas a poder destruirlo, ¿no? Como todo propietario que respeta a otro, hay un legítimo interés para poder generar
que no perjudique ni destino de bien, ¿no? Revisa justamente esos aspectos que hay. En materia de PPT, que están por aquí, revisa por favor, lee un poquito. Muy bien, ve leyendo. ¿Qué te dice ahí? El hecho de usar el bien común corresponde a cada copropietario. En caso de desavenencia del juez, regulará su uso, observándose las reglas procesales, su administración es judicial, ¿no? Pero todos ven todo. Y como todos usan todo, también tienen que gastar igual. Ojo, ¿y si es el contrario? El copropietario que use el bien parcial o totalmente con exclusión de los demás, debe indemnizarlos en las proporciones que les corresponda. Claro, si tú eres un fresco, un sinvergüenza, una lechuga, y por ejemplo, en 1% o 5% te apropias del 30% de manera exclusiva, de manera pues que excluyes a los demás, pues va a generar pues que tú tienes que indemnizarlo. Ojo, indemnizar no en el sentido de responsabilidad civil extracontractual, sino un tema de indemnización, o sea, un desequilibrio económico frente a los demás y tienes que darle un porcentaje respectivo, su parte, ¿no? Entonces yo puedo indemnizarlos por toda la vida. No, no, no. Esto es un ejercicio abusivo del derecho. Ningún tipo propietario puede estar justamente atrincherándose en una parte del bien y pagando full indemnizaciones. Evidentemente el derecho no va por ese camino. Eh, y eso tiene una respuesta a nivel judicial, por supuesto. Por supuesto. Como siempre comento aquí con los colegas, no basta el tema normativo. Tenemos que ver, digamos, su respaldo judicial, ¿no? Muchas veces me dicen, estimado doctor, pero lo que me dice es correcto, pero a nivel judicial, digamos, ¿cómo sustento? De repente el juez es un loquito. No, no, espérate. Hay justamente base jurisprudencial a nivel de casación que respalda y justamente marca el derrotero de respuesta o no jurisdiccional en estas situaciones. Aquí tenemos que cuando se haga uso de un bien en copropiedad, con exclusión de los demás propietarios, corresponde que se le otorgue el pago de una indemnización, siendo irrelevante para estos efectos que la demandante haya vivido la mayor parte del tiempo en el extranjero, pues su condición de copropietaria no ha sido desvirtuada. O sea, por ejemplo, tenemos tres copropietarios. Uno hace exclusivo del bien, arrienda, usa, cambia. Los demás copropietarios, ¿acaso porque no viven ahí o viven en extranjero, implica que den para su derecho? ¿Que no van a poder entrar a la casa? ¿Que le van a poder caer la llave? Con el cuentazo de que no, no, es que tú no vives acá. No, porque recuerden, copropiedad, todos tienen derecho a usar el bien y potencialmente a usar el bien. Si voy ahorita a Estados Unidos 6 meses y regreso, no pueden decirme nadie, oye, no, como tú has ido, ya fuiste, ya perdiste ya. No, es irrelevante si es que el copropietario vive o no en el bien. Es irrelevante si el copropietario posee o no un bien. Es irrelevante si el copropietario vive en un cuartito o realmente no vive ahí esporádicamente o apenas lo visita. No. También es irrelevante si tu copropietario es tu cónyuge o o tu persona divorciada, ¿no? Te divorciaste. Uy, ya, así que no te quiero ver en la vida. A menos que tengas una orden judicial de distanciamiento por un tema de violencia psicológica familiar, ya. Pero fuera de eso, te divorciaste, sí, pero él sigue viviendo ahí. Tiene derecho también a vivir ahí. O sea, no, tú no puedes impedir el pase, la entrada, ¿no? Bueno, dentro de ese gran derecho de usar el bien común de manera como los demás copropietarios, vemos que también puede disfrutar cada propietario, percibir los frutos. Si hay un manzano, pues come la fruta, no come la manzana, ¿no? Puede también, si hay un sembrío, pues también percibe los sembríos, ¿no? Frutos naturales, ¿no? Si hay un tema de mina, pues igualito. Frutos industriales también, se le puede llevar. Y si se alquila la casa o parte de ello, o se arrienda,
pues también tiene derecho a percibir esos frutos. Uno puede decirle, ah, no, no, pero tú no has firmado el contrato, así que tú no vas a percibir nada. Lo que pasa es que su derecho a percibir la renta no está en función al contrato, está en función a que es dueño del bien que está arrendando. Así que por más que no aparezca en el contrato, está obligado justamente a reembolsarle proporcionalmente los provechos obtenidos del bien. ¿M? En copropiedad, por ejemplo, de un mercado, el que tú no pagas en el contrato, uno puede decir, oye, y al principio retirar los contratos. Si no aparece en el contrato, los efectos del mismo no se te afectan. Ya está bien, pero como copropietario, tengo derecho bajo el 976 de percibir frutos del bien. No importa cuál ha sido la manera como se perciba. Todo tipo de referencia al bien va a generar pues que yo lo perciba, ¿no? Así que ten presente ese tipo de detalle. ¿Y qué puedo hacer yo de manera exclusiva? Tu cotidial. A nivel abstracto, tú puedes justamente disponer de tu cotidial, pues. Véndelo, disponlo, ¿no? Claro, tú vas a tener que primero ofrecerle al copropietario, o ese copropietario tiene derecho a retracto, para justamente que el bien no se divida, no se fragmente más de lo que está ahora. Pero tú puedes, digamos, también hipotecarlo, ¿no? Hipoteco la cuota ideal, ¿no? Si es que no, pues, si es que yo a fin de cuentas no pago, pues simplemente el banco ejecuta la cuota ideal, remate la partición y así esa parte, ese adjudicante nuevo sería el propietario nuevo de esa casa, de ese predio. Pero lo podría hacer. Y yo no requiero, digamos, de un permiso de nadie. Como propietario, en mi cuota ideal yo lo que me da la gana. Pero ojo, tú no puedes pensar que tu cuota del 20% se refleje en un 20% del perímetro del bien. Porque te puedo decir, como propietario es simplemente que todos tienen el derecho de uso de bien. No, nadie tiene un derecho de exclusión frente a los demás. Otra cosa es la cuota ideal. Bien, ojo, pero si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto será válido solo en ese momento en que se adjudique el bien o la parte a quien practicó el acto, ¿no? Ya, ese es otro tipo de preceptos, ese tipo de marco normativo diferente, ¿no? Como que, ok, si un propietario, por ejemplo, hace un acto exclusivo, por exclusiva, pues será pues, más que válido, sería un tema de ineficacia, será eficaz desde el momento en que se adjudica el bien, o sea, por la parte a quien practicó el acto, ¿no? Si es que hay una disposición, pues obviamente si yo a fin de cuentas me lo encuentro, me lo adjudico bien, pues ahí no habría ningún problema, ¿no? Pero es un tema de condicionamiento. Ojo, la validez no se puede condicionar, ¿ah? Lo que se condiciona es la eficacia, ¿te acuerdas? Modalidad de acto jurídico negocial, condición, plazo, cargo. Ya, pues. El condicionamiento no puede tener no va a la validez, o es válido o es inválido. Eso está más vinculado a un tema de eficacia. Repito, cada copropietario tiene facultades sobre la totalidad del bien. Uso, servirse, disfrute, disposición cotidiana, sus frutos. También reivindicar. Si veo que justamente en propiedad hay un invasor, hay un conchudo, hay un fresco, hay un precario, hay un ocupante, hay un desgraciado, entonces ya, reivindicación reivindicatoria. No necesito posesión de los propietarios para poder, no, cada propietario puede hacer reivindicatoria, no requiere, digamos, permiso de nadie, porque justo está protegiendo el derecho de propiedad de todos ellos. Así que no requiere un consenso previo, ¿no? Puede también pedir partición. ¿Sabes qué, estimados? Con propiedad, los quiero mucho, pero ya hemos crecido, quiero mi parte. Ya, partición y división. También tateo preferencia, preferencia justamente para que le ofrezcan el inmueble, parte de la cotidial, si uno quiere retirarse. El tema de retracto, yo me meto justamente ahí al mi derecho de retracto para poder eh, subrogarme en la posición del comprador para yo ser el comprador de esa cuota ideal bajo los mismos términos contractuales firmados por mi copropietario, a efecto de que yo quedarme con la parte de él, ¿no?
y nuevamente unir la bien en un solo bien. También puedo estas seguidumbres de paso, por ejemplo, asumir administración de bien común. Gasto de luz, agua, desagüe, el gas, el internet, todo lo demás. Ojo, si hay varios herederos, cada uno de ellos es copropietario de los bienes de la herencia, en proporción a la cuota que tenga derecho a heredar. Ojo, no es por ser precario el copropietario que use y disfruta de la totalidad del inmueble sin previa autorización. Recuerda que cuando alguien usa un bien de manera exclusiva, total o parcialmente, tiene que indemnizarlo. Pero en ningún momento se considera como precario, ¿ah? Ningún propietario puede decirle, oye, compadre, ¿estás operando en la casa? Te voto. No, aquí no cabe ese ojo para precario. Es que no es precario porque tiene un título de copropiedad. Oye, pero no tiene todo el título de todo. Tiene uso de todo, sí, pero la respuesta de Codocil es que se indemnice, no que se largue de la casa, ya, que indemnice a los demás. Evidentemente, los propietarios también pueden hacer un poco de tener, digamos, al copropietario que hace ese tipo de malas maniobras para que no puedan tener un grado de tolerancia permitida, ¿no? Hay una manera como que darle un poco a su chiquita. Este, bien, veamos por acá. Profesor, ¿y eso es correcto? Por supuesto. ¿Y si no puedes al ojo, puede ser una reivindicatoria? No, tampoco, pues. Tú no puedes plantear mecanismo de tutela de propiedad a tu copropietario. No puedes tutelarlo como precario. No es que no tenga título, no es que ha fenecido, no es que sea solo de mala fe, ni de buena fe. Porque es dueño, pues, como los demás. Está accedido, sí, pero el exceso no implica, pues, que pasa a tener que votarlo. Es por eso que no procede la acción reivindicatoria de bienes hereditarios no individualizados, o sea, en la cual hay una copropiedad, porque no procede en cuotas ideales referidas a copropiedad. No cabe acción reivindicatoria de copropietario contra copropietario. No cabe proceso al ojo, ni mejor dicho, procesión entre copropietario contra copropietario, porque ambos se anulan, pues, porque ambos son dueños de todo, físicamente. ¿Bien? Ten presente ese tipo de detalle. Pues, ¿y cómo ocurre eso? Ocurre justamente a nivel casación frente a hermanastro, pues. Se muere el papá, se muere tu mamá, viene la herencia, tú piensas que es hijo único, y luego cuando vas a la casa, encuentras pues ahí que en la herencia tienes 8 hermanastros. Ya pues, implica que copropiedad, evidentemente, de 8 personas, contigo 9. ¿Tú puedes alojar a los demás? No. Porque es tu hermanastro, tiene vocación hereditaria, es un hijo para el codicil, así que ahí es donde no puedes plantear ni desalojo ni zona ubicatoria. Lo único que te queda es vender el inmueble o vender tu cotidial. Pero yo vivía aquí toda mi vida. Sí, pues, pero había toda tu vida ahí, pero y eso no significa de que tengas el derecho a vida, a estar como dueño de bien completamente. Y si planteo preciso que este dominio, tampoco, pues, porque hasta que tu papá vivía, tú eres ahí como si fuera un comodato, uso gratuito del inmueble, preconocía la propiedad a tu papá, a tu mamá. Así que cuando tu papá se muera, tú no eres únicamente dueño de bien, sino que eso va a un tema de herencia. Y la herencia no está condicionada a que poseas o no poseas el bien. Es fundamentalmente en abstracto, ¿no? Todos los hijos, matrimonios o matrimoniales, tienen derecho a una cuota ideal del bien, en conjunto, en una sucesión intestada. Así que como tienes vocación hereditaria, ajá, ok, tú le ganaré, pues le voy a plantear ese ojo antes que ser heredero. Es que tampoco, porque tiene una expectativa de heredar. Basta su parte de nacimiento para decir que, mira, tu papá me reconoció, soy su hijito, así que por más que haya sido pues chuki y fuga, yo soy su hijo igualito. Así que tú no puedes decirle, uy, voy a ponerse al ojo antes que me gane el creador de ellos. No, igualito te va a ganar, porque basta parte de nacimiento, basta parte de matrimonio, tu papá, tu mamá, para que justamente tenga
o vocación hereditaria y por ende título que justifica la posesión del bien. Y evidentemente, al un tema de herencia, hablamos pues de una fuente legal respecto a un tema de copropiedad. ¿Bien? Así, estimados, copropiedad. Todos los caminos te llevan ¿a dónde? A la copropiedad. ¿O te gusta? Entonces compra su parte, pues. Lo único que te queda. O división y partición y ya. O renuncia a la propiedad. Ya no quieres problemas, renuncia pues a todo y te vas, ¿no? Tanto que dice que no te gusta la plata, que tu papá se los querías, que no quieres herencia, ya pues vete, pues, ¿no? Pero claro, pues una cosa es el dicho, otra cosa es la práctica, otra cosa es, digamos, la realidad. Bien. Eh, la copropiedad tiene ese derecho, pero no solamente se refleja en una persona o dos. Es muy posible, por ejemplo, que tú te cases y marcas una sociedad de gananciales. O tienes un derecho de 2 años y generas sociedades gananciales. Y van a ser lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pero una vez que se divorcien o hay un acuerdo de separación de patrimonios, o un acuerdo convencional unánime de división de partición, entonces implicará justamente que de sociedades gananciales se convierte en copropiedad. En copropiedad hace división de partición, va a generar pues que cada uno tenga pues una, este, un tema de dividir el inmueble, independizarlo y cada uno lo suyo. Si es que llega ese momento, si la hermana vende, por ejemplo, la mitad de la casa, independizada y todo, la otra parte no puede decirle, no, copropiedad, retracto, dame esa parte para juntar nuevamente. No, porque eso justamente ha perdido calidad copropietaria, ya que bien se ha dividido, se ha partido, se ha independizado, acá tiene su propio recibo de luz, propia caja perspectiva, contómetro de agua. Puede ser que tenga áreas comunes, pero tú no tienes justamente copropiedad de su casa, de su departamento, que lo ha dividido, ya lo ha independizado, tiene partida diferente, electrónica. Ahí no cabe. Pero cuando tienes esa copropiedad y tu hermana o tu hermano quiere justamente vender su parte o donarlo o regalarlo, tú puedes justamente hablar de retracto para poder, digamos, subrogarte en la posición del el adquirente y nuevamente tú pagas la plata y ya. Profesor, y si es que mi hermano es loquito y dona su parte a otra persona, ¿lo puedo subrogar y que me done a mí? No, ahí no cabe, pues, estimados. Solo un tema de ventas, pues, transferencia, economía, nada más. Bien, así que te parece ese tipo de detalle. ¿Acaba ahí todo? No. Los copropietarios tienen derechos colectivos, en conjunto, y toman decisiones en conjunto. O sea, ¿tienen derechos justamente exclusivos? Sí, pero también tienes derechos en conjunto. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana. Por lo tanto, se necesita unanimidad para disponer, o sea, para donar el bien, para regalarlo, para permutarlo, para venderlo o grabarlo. Una hipoteca, una anticrisis, una garantía inmobiliaria. Y a pesar que sea un acto de administración interna, arrendar el inmueble también requiere unanimidad de todos. Todos. Si son 8, 8, pues. Si son 7, 7, pues. Oye, pero 5 están en el extranjero. 3 están de repente en Ucrania. Dos están ahí en Franca de Gaza. Tu problema. Unanimidad en todos. ¿Y puedo dar carta de poder? Por supuesto, puedes dar carta de poder para poder esta persona te representarte y también vote por ti. Ya, eso no hay problema. Un poder obviamente implica un poder especial. No es una carta simple, pues, estimados. Los actos de disposición requieren poderes especiales, que implica algo específico. Y si mis hermanos me dicen que puedo vender el bien, disponerlo, grabarlo, todos los inmuebles que tengamos, ese poder no vale. Porque requiere que sea específico, que diga disponer, grabar, arrendar el inmueble ubicado en calle Parque Aliaga 163 San Isidro, por el precio tanto.
mínimo en estos rangos, porque si no, no, pues no vale ese poder. Pero para administración ordinaria, por ejemplo, hoy vamos a encontrar usted limpieza, mudanza, mantenimiento de las cortinas, ponen rollers, ponen la terma, ya. Solo necesita mayoría absoluta nada más. Si son tres, que sean dos. Bien. Cuando existe empate entre propietarios, o sea, uno y uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, el juez resolverá por la vía sumarísima. Sí, implica que tiene que ir a la vía judicial. ¿Puedo conciliar? Por supuesto que puedes conciliar. ¿Puedes ir a arbitraje? También puedes ir a arbitraje. Pero esas son las reglas que hay. Con propiedad hay ciertos derechos que requieren justamente el consenso del resto. ¿Y qué pasa si es que no lo hago? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que me llega altamente y si pongo el bien, lo grabo también, lo arriendo también, ¿no? Porque no los encuentro, pues. Tengo solo dos hermanos, un hermano nada más. Ojo, cuando hablo de copropiedad implica de que jurídicamente esté hablando así. Yo no puedo hablar de copropiedad, y te repito nuevamente, solamente porque soy hijo del causante. O sea, tengo cinco chakras de mi papá. Yo arriendo todo. Pero, pregunta, ¿son tu papá? No, lo que pasa es que tengo un testamento del abuelo que le dio a mi papá. No, en manera hológrafa, ¿no? Hace 40 años, ¿no? Y le puso ahí justamente el testamento. ¿Así? ¿Y dónde está eso? Uy, yo tengo la copia de eso. ¿Eso vale? ¿Eso te sirve para ser copropietario? No, para nada, pues. No hay nada, no tienes nada, estimado. Es prácticamente un precario. Y como tal, mejor haría prescripción que esté de dominio y exclusivamente, y ya tú, si tienes voluntad, pues darle a tus hermanos. Lo único que queda, pues. Como te digo, todo esto que te comento es en tema de copropiedad. Implica de que tú eres copropietario por la ley, por el contrato, por la vía judicial, no porque eres nieto de tu abuelo que tuvo 8 hermanos, que eres el hijo mayor de tu papá que tuvo pues 7 hijos, ¿no? No, pues yo vivo aquí, yo soy copropietario porque este es de mis hermanos y voy a invertir acá y luego para que mis sobrinos vengan y vivamos todos felices. ¿Así? ¿A nombre de quién está la propiedad? ¿A nombre de quién está el recibo de luz? El de agua, internet, el impuesto predial. ¿Quién paga eso? ¿Quién construye? ¿Quién viene acá? Tú. Ah, tú nomás. ¿Cuánto tiempo? Pues 15 años. O sea, ¿tienes posición continua, pacífica, pública por más de 10 años? Sí. Ya, pues. Doctor, ¿qué hago? Quiero que mis hermanos reciban todo, porque soy buena onda. Ah, eres buena onda, ¿no? Ah, ya, pues si eres buena onda, mira. Tus hermanos están muertos, uno que otro. Hasta que su intestada, pues. Es más, no tienes propiedad en sí de manera sucesiva porque la propiedad sigue a nombre del abuelo, no ni siquiera tu papá. En las circunstancias, ¿es propietario? Él me dice, sí, sí, claro, pues porque estos son mis hermanos, pues porque son de mi papá. No, no son copropietarios. Es más, ni tu papá era dueño, porque tu papá nunca hizo nada por el bien, a nivel jurídico. Lo único que te queda es prescripción que sea de dominio, y una vez que tengas la propiedad exclusiva del bien, vas a poder justamente llevar a cabo la repartición, pues, ¿no? Pártelo en cinco, en tres, ya tú verás. Tanto que eres buen hermano, ya, pues, haz así, pues. A ver si lo hacen también. ¿Para qué? Para que descubras que en el nivel registral el titular es otra persona. Así que, recomendación, siempre tienes que ver el tema de la copropiedad a nivel registral. Fíjate quién es el dueño. Fíjate quién aparece ahí en la ficha registral. No, es que no ha hecho nada. O sea, aquí la gente. No, no te confíes, estimado, no te confíes.
Si es que tú vives ahí e inviertes en el bien, es muy posible justamente es muy posible que los demás justamente estén también en ese lado, que estén justamente viendo en el bien. Imagínate que iba a Cofopri y que justamente encontró el posicionario de ahí, a tu hermano, y él lo inscribió, único propietario. ¿Tú qué te haces? Entonces, antes que estás justamente con el tema ideal de que todos somos copropietarios, todos vamos para uno, los tres mosqueteros, revisa el tema registral, revisa el tema de escritura pública, anda a la notaría de tu barrio, anda al juez de paz, anda a la municipalidad, y date cuenta la realidad, ¿ya? Y ojo, si es que uno de ellos en copropiedad hace una disposición de un bien en parte exclusiva, o sea, él se pasa de vivo y vende el bien, es un tema de ineficacia. Ineficacia por falta de legitimidad para contratar. Y tú planteas la ineficacia de ese acto de disposición. Esta casación así se te presenta, así te lo muestra, pues, así lo hace presente. O sea, ¿lo digo yo? No, no lo digo yo, lo dice la casación. Entonces, profesor, cuando un propietario se pasa el vivo y vende el bien, plantea la ineficacia, bajo esta casación, sí. Pero también tenemos esta casación que se publicó el año pasado. Si bien está numerada antes que esta, lo que implicaría de que esta es la que valdría con mayor sentido, esta ha sido recién publicada en 2024, pero es un año anterior a lo que te he mostrado. Y aquí dice algo pues chistoso, algo pues inexacto, algo incorrecto. Tendría que es nulo el acto jurídico de compra-venta de un bien cuando es transferido sin el consentimiento de uno de los copropietarios, por un tema de imposibilidad jurídica. Y es totalmente absurdo, porque yo puedo vender bienes ajenos válidamente. No es imposible jurídico, está en el Código Civil. Pero si hace referencia de que para la venta tengo que hacer la venta de todos los copropietarios, implica pues un tema de ineficacia. Hay una falta de legitimidad. No es un tema de nulidad, como esta ocasión lo dice. Entonces, doctor, ¿qué hago? ¿Nulo o ineficaz? Mira, en tu caso, yo diría que vayas por casaciones, pues, que marque un derrotero. Plantea ineficacia eh, y pues yo no doy curia y el juez verá, pues si es ineficaz, si es nulidad, y ya te va a corregir, ¿no? Pero la idea es que logres justamente eliminar ese tipo de acto de disposición, ¿no? Que te afecta a ti como copropietario no interviniente. Entonces tengo full derechos. Ah, ¿pensaste que solo de derechos? No, también hay deberes, estimado. Tanto que te cuentas justamente, tanto que quieres justamente aludir derechos, que tengo esto, mi derecho como tal, soy hijo de mi papá, hijo de mi mamá, hijo del abuelo. También hay deberes. Responden proporcionalmente por las mejoras, concurren en los gastos, sanamente por evicción, significa recibimiento por el despojo, ¿no? Hacer la partición de bien común, es parte de tus deberes, ¿no? Si tú dices que es propietario, pues paga por eso. Paga luz, paga agua, más proporcional, paga tributos, preocúpate por el tema del impuesto predial, preocúpate por el mantenimiento de la casa, porque es donde vas a vivir ahí. ¿Y tu inversión? No. Cualquier persona que hace mejoras útiles, necesarias y de recreo, reembolsa tiene derecho a que le reembolsen los demás. Justamente porque todos tienen que mojarse, todos tienen que invertir, todos tienen que plantear eso. Como les he comentado, eh, en materia de explotación normal de bien, pues implica que cualquiera pueda hacerlo. Eso sí, pero eso que cualquiera pueda administrar el bien no significa que él asuma los gastos de la administración. La administración de bien común implica gastos y eso se distribuye a cada uno de ellos. Si tú consideras como propietario de que la administración y sus gastos son muy altos, pues cambias pues de
de contratista, ¿no? Pero la administración de bien común de uno solo, que puede hacerlo, no implica que él asuma el gasto de todo, ¿ya? Todos tienen que pagar por eso. Y eso a nivel judicial, pero a nivel justamente administrativo, registral, ¿acaso no hay también algo que decir ahí? Por supuesto, estimados. El derecho vivo no solamente está en los jueces, está muchas veces en la parte administrativa, en la parte registral. Y claro, tenemos un precedente de hace 2 años, en manejo de copropiedad. Y te dice lo siguiente. Es inscribible la copropiedad que surge entre cónyuges como consecuencia del fenecimiento de la sociedad en gananciales. Claro, sin dudas. Se inscribe en mérito de la inscripción efectuada en el régimen personal, o sea, el divorcio. Pero cuando se muere uno de los cónyuges, la inscripción de la copropiedad en el registro de bienes se efectuará en mérito de la partida de función o sucesión intestada. ¿Bien? Que no es inmediatamente que cuando se mueren los papás, los hijos heredan. No. Si es que el papá se muere, pues se produce pues una copropiedad entre la cónyuge y los hijos. Y si el papá se muere, pues los hijos son copropietarios. Pero no implica que cada uno pues tenga una parte de bien. Ah, no, pero mi papá me dijo que me va a dar el primer piso, tu segundo piso, tu tercer piso. No, estimados. Tus papás, tu mamá puede decirte que de repente toque un piso a cada uno de ustedes, pero eso no significa que sea copropiedad, menos que sea por exclusiva, pero común, porque eso requiere que sea a nivel abstracto, a nivel jurídico. Haz tu trámite, estimado. ¿Ya? Y si mi divorcio, también, la sentencia de divorcio implica el reconocimiento de sociedad conyugal y por ende la copropiedad de todos los bienes a su nombre a la sociedad conyugal. Así es justamente sonar. ¿Y qué pasa si en copropiedad tenemos una persona que ha sido interdictada, discapacidad mentales? Recuerda que ya actualmente tenemos un tema de régimen de capacidad jurídica plena, así que cualquier persona que es interdictada, que considere que ha sido violentado su derecho a ejercer voz y voto, pues hay un trámite en el Poder Judicial para que pueda justamente cambiar el interdicto por un tema de apoyo o no tener a nadie porque se hable por sí mismo. En ese sentido, pues ya cumpliendo ese tipo de capacidad que tiene y se reconoce, podríamos plantear pues la indemnización, división y partición. Pero es algo de que el trámite es obligatorio. O sea, si por AB eres un interdictado, tienes un curador, pero con el nuevo marco normativo ya no tienes por qué hacerlo, tienes que hacer el trámite respectivo ante el Poder Judicial para que la zona reciente permita decidir sobre la independización de un bien en copropiedad. Sin eso no vas a poder. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque pero es un trámite como que, o sea, es un trámite que tiene que realizarse, de todas maneras. Partición genera justamente eso, pues, partir el inmueble, cada uno tiene lo suyo y ya está. Y medianería, no lo confundas, es copropiedad con indivisión forzosa. Los cercos, las zanjas, las paredes que hay de ahí, es de medianería, la pared medianera, como se conoce. Y eso no se puede, es propiedad. Si justamente está construyéndose entre la mitad, entre ambas propiedades. En ese sentido, como esto cuando, por ejemplo, es chakras, no cae pues división y partición, pues no cabría, pues, porque es una división forzosa en ese aspecto. Ahora, una pregunta que siempre me han realizado es que, doctor, pero en el caso mío tengo una copropiedad, pero la otra persona no aparece. No sé si está viva, está muerta, no sé si se puede salir del país, no sé nada. Cambio un telefónico. ¿Puedo prescribir el bien? Porque yo uso un uso exclusivo del bien.
de manera continua, pacífica, pública, por más de 10 años. Entonces, ¿puedo o no puedo? Bueno, de acuerdo a este expediente, la sala superior te dice que no puedes, ¿ya? No puedes. Porque también el código civil indica de que no puede haber no cabe la prescripción entre copropietarios sobre bienes comunes. Entonces, ¿qué dice esa sentencia de segunda instancia? Ojo, no es casación, no es casación. Indica pues de que no cabría un tema de prescripción que es de dominio. ¿Son herederos? Sí. La petición de herencia es imprescriptible? Sí. Entonces, si tenemos varios hijos, pues ambos son copropietarios. No cabría prescripción que esté de dominio. ¿Ya? Sin embargo, a nivel notarial, sí ha habido notarios que sí han permitido la prescripción adquisitiva de bienes comunes, del pasaje, de la escalera, del techo, de la azotea, del jardín exterior. Y ahí va a sonar, y sonar que ha dicho, no corresponde al registro público meterse en eso. Tanto en la resolución de 2020 ha dicho, por si acaso, el notario puede hacer lo que él haga de su responsabilidad, métele preso si gusta, ¿sabe? A palca. Pero como registros públicos, nosotros no podemos cuestionar y calificar registralmente ese aspecto. Ya es decisión exclusiva del irresponsable notario hacer eso. La posibilidad de prescribir cuotas ideales respecto de un inmueble ya es una responsabilidad del notario. Así que procede a inscribirlo y si que se queja, pues vaya a vía judicial. Pero yo como registro público no estoy en contubernio, no tengo acción criminal, no estoy pues en comina con el notario, no soy tampoco traficante de terreno, simplemente no puedo calificar esa parte. No es mi responsabilidad. Deja que me... O sea, el fiscal no me debe preso por algo que yo no tengo facultades de análisis, de calificación registral. Y por ende, pues, han dicho, procede de inscripción, al fin de cuentas, ¿no? Que proceda, que proceda. Yo no lo puedo ver. De repente dice, a mí no me parece. Pero dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Ojo que el artículo 985 de Código Civil dice que ninguno de los propietarios ni sus sucesores puedan adquirir por prescripción los bienes comunes. Pero si el notario aún así lo hace, ya es su responsabilidad, ¿no? Lo cual yo no estoy de acuerdo, porque supuestamente el sector público se rige por el principio de legalidad y hace una creación legal de los documentos. ¿Por qué va a hacer en la vista gorda el análisis legal de una infracción normativa? Eso, desde el punto de vista, es equivocado, ¿no? Pero sin embargo, revisando las soluciones, es la posición del tribunal registral. Ellos así lo han decidido, por si acaso. Profesor, ¿y este tema de código civil, de copropiedad, es lo único que hay? No, para nada. En el 2023 ha salido el decreto legislativo de régimen de propiedad horizontal. Vuelto nuevamente el tema de propiedad horizontal. Y aquí indica lo siguiente. Para tomar acuerdos necesarios para el adecuado uso de los bienes comunes y funcionamiento de los servicios comunes, los titulares de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva cuentan como mínimo con un presidente quien puede ejercer la función de administrador de la edificación. En otras palabras, cuando hablamos de edificios con departamentos, si bien existen bienes comunes que implica copropiedad, se rigen por esa ley. ¿Qué implica? Pues que existe un presidente, una junta de propietarios que administran justamente el inmueble. Un régimen distinto, pues. Las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y edificaciones que se ejecutaron o transfirieron con anterioridad a la vigencia del decreto legislativo, las edificaciones que se encuentran bajo el régimen de independización y copropiedad, que comparten bienes, servicios y comunes, se adecuan al presente norma. ¿Ya? O sea que esta norma se aplica también al tema de copropiedad, en materia justamente de uso de bienes comunes, sus definiciones, sus responsabilidades, sus gastos.
Esto aquí lo desarrolla, aquí lo rige. Así que ten presente ese tipo de detalle y aspectos, ¿ah? En otras palabras, la copropiedad no se rige solamente por el Código Civil, también se rige por normas especiales, como en este caso el decreto legislativo de régimen de la propiedad horizontal, que incluso determina que la Junta de Propietarios es un sujeto de derecho, que puede reclamar, puede exigir judicialmente, puede plantear, cobrar deudas, lo necesario justamente para cobrar, porque recuerda que en materia de edificios existen dueños de departamentos de que no están pagando, porque no tienen recursos económicos, porque no quieren pagar, o falsamente creen la idea de que tienen derecho a no pagar a menos que se corrijan deficiencias que han advertido en la administración del departamento, no, en la administración del edificio. Pero ya que te cuento, no existe base legal para que un propietario se niegue a pagar su cuota simplemente porque considera de que el piso está mal pintado, el piso está mal limpio. No, todos tienen que aportarse. Cualquier desavenencia y problema tiene que ir a la junta de propietarios para poder ver sus derechos. Pero nadie tiene ese tipo de prerrogativa, estimado. Así que, por favor, compórtense y paguen su renta, paguen su mantenimiento. Es muy caro. Convoca junta, pues, habla con el presidente para que convoque junta y por tanto, digamos, vea cambio de administración o de repente habrá más costos o hacer un tipo de mantenimiento diferente, ¿no? Por ten presente ese tipo de detalle. Muy bien, este es justamente todo de mi parte. He tratado de alguna manera usar los aspectos más específicos, más concretos y sobre todo casuística y también jurisprudencia y tribunal registral para poder tener una presentación más acorde con la realidad que vivimos actualmente en el 2025. Esa es de mi parte, doy paso acá a la doctora Ana Martínez. Sí, doctor Roca, muchas gracias por su interesante y brillante exposición y también de mucha utilidad, ¿no? Por todos los consejos que está dando a la audiencia. Vamos a iniciar la ronda de preguntas. En realidad son muchas las preguntas, algunas reiterativas, así que le voy a ir haciendo las preguntas por bloque a efectos de que pueda contestarlo. Las primeras 5 preguntas son las siguientes. A ver, vemos acá. ¿Qué sucedería si uno de los copropietarios desea que el juez someta el bien a remate y el otro copropietario no desea? ¿Hay un límite de fecha para la contestación o evitar que el juez actúe? Primera pregunta. En estos Segunda casos, pregunta. A ah, ver, ya, mejor lo contesta y le hago sí, la según siguiente. eso, porque de repente la pregunta implica una respuesta muy amplia y nos quedamos sin tiempo. Ya, perfecto. Sí, en breve, lo que pasa es que uno nadie puede evitar que una persona no recurra a su derecho de acción. Así que si uno justamente recurre al juez para plantear la división a partición y en su caso, digamos, el tema del remate, pues el juez va a decidir. Así que no cabe posibilidad que el otro codueño evite que el juez se pronuncie o actúe. ¿Sabes cómo lo evitas? Transacción extrajudicial o una conciliación previa, ¿no? Fuera del proceso, para que justamente arreglen entre ustedes y ya, pues el juez, pues, por un tema de sobrecimiento de la causa, pues archive el proceso judicial. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Si un extranjero compra una propiedad con una peruana y viven ambos en la propiedad, pero no son casados, y con el pasar de los años fallece el extranjero, no dejó testamento, no tiene herederos en Perú ni en el extranjero, ¿qué pasa con el porcentaje de propiedad que le correspondía? Y resulta que el copropietario quiere vender la propiedad. ¿Qué acciones legales debería realizar? Lo que pasa es que hay que ver, digamos, uno, o sea, ambos son dueños de bien, en principio, o sea, son copropietarios, registralmente, tienen justo en propiedad. Sí. Si uno de ellos se muere, pues va a haber una sucesión intestada y para jugar justamente tendría que esperar a que la otra persona haya sido intestada, se termine. Claro, si la propiedad tiene legitimidad, puede plantear su sucesión intestada, ¿no?
y reclamar parte del porcentaje de bien, pero también vocación hereditaria. Si no aparece nadie, pues te quedas con todo, ¿no? Así sería. Y si es que no quieres hacer nada, pues que pasen 10 años, ya pues plan de descripción que esté de dominio y ya pues te quedas con todo. Ok, gracias, doctor. Tercera pregunta. En una copropiedad, una de las partes quiere vender, pero la otra parte no. En este caso, ¿qué se debe hacer para finalmente realizar la venta? Por ejemplo, aquí para hacer la venta requiere unanimidad. Y como no hay unanimidad, pues van a tener que recurrir al juez. Es justamente para decidirá, digamos, lo correspondiente para sus derechos. Ojo, si la otra persona quiere vender, yo sugeriría que venda, pero como este es derecho de retracto, compras la otra parte, la cuota ideal y te quedas con todo. Ese es justamente, si tu finalidad es quedarte con todo el inmueble, esa es la vía. Gracias. Siguiente pregunta. En los últimos años se ha admitido a nivel judicial y registral como forma de saneamiento la prescripción de derechos y acciones. ¿Es legal tal acción? ¿Qué se puede hacer al respecto? Justamente como comentábamos, eh, normativamente no cabe prescripción adquisitiva de dominio en copropietarios. Ha habido, a nivel notarial sí ha habido justamente ese tipo de posibilidad, ¿no? Lo cual, digamos, al menos particularmente a mí, estaría en contra de la ley. Eh, por ese sentido, pues, yo consideraría de que si alguien quiere, digamos, de manera este, exclusiva, pues tiene que ser la vía pues, división y partición, y plantear justamente la posibilidad, digamos, de que se venda el inmueble o tratar de que otra persona pues le venda su parte, ¿no? Eso digamos lo que correspondería, pero legalmente, ¿no? El derecho no va a amparar personas que quieran adquirir propiedades gratis, por si acaso. Gracias, doctor. ¿Quiénes representan a los copropietarios menores de edad y los discapacitados que no ejercen sus derechos civiles cuyos padres son fallecidos? Bueno, cuando son menores de edad, pues son sus padres, si tienen papás, los tutores, quienes tienen justamente la administración de sus bienes. Y también, si quieren justamente disponer su cuota ideal del menor de edad, tienen que ir al juez, pedir permiso para que pues, pueda vender esa cuota ideal de propiedad de menor de edad. En materia de los discapacitados, tienen pues capacidad jurídica, por tanto, no tendrían que tener ningún tipo de reemplazo de ningún tipo, pero pueden tener un sistema de apoyo para que complemente su voluntad y ellos por sí mismos puedan justamente acordar independencia del inmueble, disponerlo, grabarlo, como cualquier otro propietario, sin ningún problema. No requiere tener curatela porque ya se eliminó hace años ese aspecto. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Con mi hermana soy copropietaria, 50% cada una, de un inmueble de uso industrial. Ella unilateralmente lo alquiló todo el inmueble. ¿Cómo hago para saber o contar con el contrato, recibir el porcentaje que me corresponde de esa renta? ¿Puedo impugnarlo? En estos casos tienes tres cosas. Uno, como eres copropietario del bien, tú puedes pedirle al arrendatario y cobrar la renta. Y también pedirle copia del contrato. Si no te quiere dar, puedes incluso de manera judicialmente. Y hay un poco que digamos que lo presionas en ese aspecto. El arrendamiento implica una unanimidad. Pues implica, digamos, que tienes que plantear una ineficacia un proceso judicial para que haya ineficaz ese tipo de acto de arrendamiento sobre el inmueble, ¿no? Pero también tú puedes, digamos, tener la posibilidad de que como es un uso exclusivo, como ha planteado una exclusividad, un acto de exclusividad, puedes plantear una indemnización y que te dé parte de la renta. Solo estás de acuerdo con el alquiler, ¿no? Si no estás de acuerdo con el alquiler, pues tienes que justamente la vía judicial para aclararlo ineficaz, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. ¿Siempre se tiene que respetar el derecho de preferencia a un copropietario en venta de alícuotas a una tercera persona que no sea el copropietario? ¿Qué ventajas y desventajas se ocasionarían si no se cumple ese derecho de preferencia?
Mira, por ejemplo, no hay una sanción. Como es una preferencia a la cuota parte, la otra persona tiene la carga justamente de aludir esa preferencia. Así que si es que esa persona considera de que, oye, no más vendido a mí, ok, ¿no? Pero la vendió a otra persona, ya planteo retracto y me subo en su posición y ya, me convirtió en justamente en tu contraparte en ese contrato, ¿no? Pero digamos, muchos propietarios dicen, ok, no te encontré, no tengo posibilidad de ofrecerte a ti, y lo vendo, ¿no? Porque a fin de cuentas no puedo quedarme así en la búsqueda de mi copropietario pues para siempre, ¿no? Gracias. Otra pregunta. ¿Qué sucede como propietario de un departamento en un edificio? Somos copropietarios de las áreas comunes. ¿Qué pasa si no se está al día en las cuotas de mantenimiento? Esto restringe los derechos de uso. No se tiene inscrita la Junta de Propietarios en registros públicos. Es un edificio nuevo. Bueno, si es edificio nuevo, debe estar en trámite la inscripción de la Junta de Propietarios porque la inmobiliaria es lo que hace, pues, para la entrega de departamentos, hace una Junta de Propietarios, lo inscribe y tiene que inscribir el reglamento interno. Así que ahí debe estar justamente todo lo necesario para poder cobrar. Si es que no pagan sus cuotas, pues es una obligación de su dinero y puede plantearse justamente acciones de coerción forzada, acciones judiciales de parte de la Junta de Propietarios, ¿no? Claro está, tendrían que pues inscribirse para poder justamente ser sujetos de derechos y puedan justamente demandar. Esa es justamente la idea. Ojo, no puede cerrarle ni el caño, ni luz, ni el agua, ni cortar la luz, ni impedir el ascensor porque no son pues, no tiene ese derecho, porque está afectando justamente el libre desarrollo de personalidad, unos efectos fundamentales, así que no podrían justamente por ese lado ir a coaccionar el pago, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si se dispone de un testamento sobre la repartición de una propiedad entre tres hijos y este indica que a uno le toca el 50% y a los otros dos, 25%, ¿este se puede ejecutar o obligatoriamente se debe repartir un 33.3% para cada hijo? Eh, lo que pasa es que cuando das la herencia es en partes iguales, ¿ya? O sea, es de 33, 33. Pero recuerda que el testador, el causante, tiene un tercio de libre disponibilidad. Entonces yo entiendo de que ese porcentaje de tercio lo aumenta a uno de los hijos, al que le hizo caso, ¿no? Al que estudió de repente profesión y no es un vago. Por tanto, este es un acto de, digamos, de libre disponibilidad de parte del causante, así que por ende sería 50, 25, 25, si van a sus márgenes, no habría ningún tipo de problema jurídico, ¿no? O sea, es totalmente válido y eficaz. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Mm, ¿Existe la posibilidad que en nuestra legislación se regule la prescripción entre copropietarios en el caso de que uno de los copropietarios demuestre el abandono de su propiedad, cero interés? Mira, dentro del grupo de trabajo de mantener la forma de Código Civil, ya planteamos la posibilidad que haya prescripción de dominio entre copropietarios, pero solamente frente a la ausente. O sea, la persona, digamos, que se encuentra ausente del bien, pues, ¿no? Y por ende, sí podríamos añadir esa figura. Así que sí se ha contemplado justamente en las reformas futuras del Código Civil. Ok, muchas gracias. Doctor, si una pareja de esposos dejan un inmueble a sus dos hijos, un piso para cada uno, ¿pueden dejar los aires o azotea solo a uno de sus hijos? Ya, hay justamente que ser bien específicos, porque se entiende de que si tú pones un piso para A y un piso para B y no dices nada de la azotea, que son los aires, se tiene que ser un bien común para ambos. Así que tienes que poner expresamente que la azotea es para uno de los hijos. Si es así, tendrías que igual volver la pregunta al tema, pues, si esta parte del tercio de libre disponibilidad, válida y eficaz, ¿no? Si eso sobrepasó, ahí sí podría pues plantear el tema de eh,
colación, pues, y justamente anula esa disposición en la parte que le afecta. Gracias. Siguiente pregunta. Cuando se adquiere una propiedad por sucesión intentada, pero como en la sentencia de la sucesión no se indica el porcentaje que corresponde a cada uno de los herederos y al querer pagar el impuesto predial en la municipalidad nos piden el documento que indique el porcentaje que les corresponde a cada uno de ellos, ¿qué se podría contestar? Bueno, ahí tiene que ser una aclaración, pues, porque usualmente tiene que poner el porcentaje. Si bien el Código Civil indica que son partes iguales, podrían hacer así a nivel municipal, ¿no? Oye, por si acaso, mira, el Código Civil no dice que partes iguales, pues presume, así que no, a nivel administrativo tendrían que aceptar ese tipo de disposición. No requieren que expresamente esté ahí, ¿no? Pero sin perjuicio de eso, yo sí pediría una especie de declaración, porque quede expresamente indicado en el documento las cuotas ideales que se han repartido, ¿no? Perfecto, gracias. ¿Qué mecanismos legales existen para resolver desacuerdos entre copropietarios sobre el uso y administración del bien común? Mira, mecanismos, siempre hablo de trato directo, estimado, trato directo, puede ser conciliación, y de repente en la vía, digamos, de la jurisdicción privada, también judicial, ¿no? Como explicado en la clase, ¿no? En la exposición de ahora. No, no existe otro tipo de magia frente a eso, ¿no? Porque la copropiedad no es una lucha, no es que sean pues demanda y demandado, porque ambos tienen el mismo nivel, como tienen el mismo nivel, tienen las mismas prerrogativas que se anulan entre ellos, ¿no? Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería la acción legal para cobrar a un copropietario el uso de la totalidad del inmueble, los arriendos que percibe, incluso la venta de fracciones del inmueble, sin que éste no se ha partido? Ah, bueno, son obligaciones, o sea, si son respecto a uso exclusivo del bien, pues pedir una indemnización. Si es un tema de actos digamos, arrendamiento, pues cobrar la parte de la renta respectiva. Y si justamente tú haces mejoras en el bien y realmente estás invirtiendo mucho en eso, pues haces una ODCD, ¿no? O le das una suma de dinero contra el propietario para que te reembolse todo lo que has invertido. Sí, porque recuerda que los gastos sobre la casa o mejoras, tú tienes derecho a que te reembolsen, ¿no? En la vía judicial es obligación de dar suma de dinero, ¿no? En ese aspecto de muchos económicos. Gracias. Gracias, doctor. Acá hay un caso, la persona pregunta, ¿qué pasa si un padre dio por anticipo de herencia solo a 4 hermanos, pero a uno no le incluye? Pero luego con un documento simple le firma y ahí indica que construirá al que falta el cuarto piso si los otros cumplen con la formalidad. Y al último, no, este documento simple es válido, aun cuando en la actualidad no le ceden el paso para que construya su cuarto piso porque indican que tiene que pagar por la escalera, el tanque. ¿Eso es correcto? ¿Qué se debe hacer en este caso? Bueno, aquí justo vamos al tema de la informalidad, pues, ¿no? Cualquier Ujú. tipo de acto de disposición del bien implica, pues, actos formales, ¿no? Entiendo que papel es simple, implica, pues, algo verbal, un documento privado. Pues, realmente eso no sirve mucho porque incluso a veces ni lo firman el documento. O si lo firman, pues, sabe Dios, pues, dónde estará, o le ponen fecha de 2002. Entonces, si es una persona ha sido excluida de la herencia, pues imagínate, tiene que pedir su inclusión. Petición de herencia que es indiscutible, incorporarse y hacer una nueva distribución de todo, ¿no? Si es que hay por tanto, eso implicaría de que al no haber una causal de indignidad ni de sedación por parte del causante, pues también sería sin efecto lo que ha indicado el causante, pues, porque se olvida de uno y por tanto ahí tendría que incorporarse y también darle parte de la cuota, parte de la torta, ¿no? Obviamente si el causante está muerto, pues indicaría pues que la persona que entra va a tener que agarrar a los demás su porcentaje, ¿no? Pero si está vivo, pues simplemente cambia el testamento nuevamente y ya lo incluye a él, ¿no? Para eso.
Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. En el caso del que los propietarios de un departamento, abuelos, no hicieron herencia y los herederos, hijos, no hicieron la sucesión intestada y solo uno de ellos se apoderó del inmueble, los descendientes de los herederos, que son los nietos, ¿qué acción pueden realizar para ser copropietarios del inmueble? Tracto sucesivo. Tiene que justamente partir del último titular registral y hacer tracto sucesivo, el tema sucesorio, y luego, digamos, a los que consiguen, y de ahí y llegar a ellos, ¿no? Para, justamente para poder, digamos, tener un grado, una participación de su cote ideal, ¿no? Tocará por 2%, ¿no? Pero ya, pues como es copropiedad, todos tienen la posibilidad, todos tienen el derecho de uso de todo el bien en su conjunto, ¿no? Pero así implicaría, digamos, la manera por cual uno puede hacerlo, ¿no? Pero sí, si es que esa persona que se apodera de todo eso vende bien, tiene 10 años para hacer eso, porque recuerda que el plantel de la nulidad son 10 años. El tercer adquiriente de buena fe, que no sabe nada de eso, pues se queda con el bien. Así que tienes que apurarlo para que no pase mucho tiempo. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. Si el causante ha fallecido y solo le ha entregado el bien a su nieta mediante donación y ninguna de sus tías ha recibido su herencia, ¿también se le puede demandar? Bueno, ahí la donación, si es un bien inmueble, requiere una escritura pública bajo acción de nulidad. Así que el abuelo o la timado o ignoraba y por tanto no hay donación, es nula. Así que correspondería que las hijas hagan sucesión intestada y sin dejar ningún tipo de importancia ese tipo de documento, ¿no? Pero si es una Perfecto. donación en escritura pública, ahí sí implicaría pues que las tías tengan que plantear pues una colación. Entonces, digamos, plantear pues nulidad de la parte del acto de disposición hasta el margen que a ellas, digamos, les afecta, ¿no? Dejando la tasa de disponibilidad a la nieta, ¿no? Que es lo que corresponde al causante. Mm. Doctor, ¿qué pasa en el caso de una persona ya adulta mayor que a uno de los hijos le hace una venta ficticia de una propiedad? ¿No? Y cuando fallece, pues este está inscrito en registros públicos. ¿Los demás tendrían derecho a reclamar sobre esa propiedad? Mira, si ha sido, es una simulación. Bueno, según las palabras. De repente le han engañado a la abuelita. No se verá. La cosa es que a nivel registral está todo ordenado. Tendrían que ir judicialmente a plantear pues un grado, pues no sé, por ejemplo, anulabilidad de contrato, ¿no? Dolo, error. O un tema pues de simulación con prueba, ¿no? De que es una absoluta, relativa, ¿no? Para poder plantear justamente una invalidez de ese contrato. Pero fuera de eso, todo está legalmente establecido, ¿no? Sea adulto mayor o no, eso no conlleva que no tenga que tenga incapacidad per se. Tiene capacidad jurídica hasta el último día de sus vidas. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. Si dos copropietarios acuerdan expresamente y por documento que el inmueble lo usará cada copropietario en forma exclusiva por un tiempo fijado, en un cronograma fijado por los copropietarios, sin necesidad de pago alguno, a favor del otro copropietario por ese uso exclusivo, autonomía de la voluntad. Consulta, ¿ese acuerdo es válido y eficaz? ¿Ello constituye una multipropiedad? Y la multipropiedad no está acá regulada en marco normativo. Eh, Así que internamente uno puede de alguna manera generarse obligación de hacer y no hacer. No hay un problema. El hecho está que frente, digamos, a terceros o a la SUNAT o a las entidades públicas privadas, ambos son copropietarios. Si es que, por ejemplo, no se paga impuestos prediales, SUNAT o la municipalidad va a ir contra los dos. Y no puede alegar, oye, no, pero yo le he dado 3 meses para que lo vea, así que él es el único contribuyente. No, señorcito, a los dos le va a caer las demandas judiciales, las multas, la notificación, todos los dos. Internamente ya ustedes se distribuyen los costos, ¿no? Pero frente a los acreedores, ambos siendo copropietarios, codeudores y corresponsables del bien.
¿no? Sería. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento legal para la renuncia? ¿Ante quién se hace y cuál es la formalidad y cómo se publicita? Renuncia de propiedad, entiendo yo. Ujú. Bueno, tú puedes, como aquí te pronuncia, ir a una notaría, ir a una escritura pública, renuncia a la propiedad, lo inscribes a nivel, digamos, registral, y eso implicaría que tu copropietario se dueñe de todo. No, porque cuando uno renuncia a la propiedad que no es de nadie, de ningún privado, ¿a quién corresponde? Al Estado, o sea, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, a la SBN, o sea, se convertiría en una propiedad cotidiana de una entidad del Estado, ¿no? Así que, pero el trámite es como cualquier tipo de acto de disposición, ¿no? Escritura pública, escritura públicos y fin del asunto. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Un copropietario puede alquilar? Y si fuera el caso, ¿el contrato de arrendamiento puede ir solo con el nombre de uno de los copropietarios? Mira, en principio el arrendamiento de un bien requiere la unanimidad de todos los copropietarios, así que no cabría que eso se realice. Pero si se hace, porque se hace, pues evidentemente requerirá que en ese contrato de arrendamiento estén todos los copropietarios, ¿no? Pero si no está bonito, bueno, estaría justamente afectando a los demás copropietarios y como he comentado, pues implicaría pues un grado de cobrar parte de la renta o plantear la ineficacia por un acto no contrario de derecho, ¿no? Porque no has cumplido el trámite respectivo según el Código Civil. Gracias, doctor. Eh, Siguiente pregunta. Los hermanos dueños de un terreno agrícola quieren tener cada uno su título. ¿Qué deben hacer? Se llevan bien, dice. Ah, ya, se llevan bien, muy bien. Entonces, tranquilamente pueden hacer una independización, ¿ya? O sea, pueden hacer una independización y también una división y partición, ¿no? Dividen, independizan, crean partida por cada uno, acuerdan vía todo notarial, y luego, pues, a nivel registral, pues, esto porque indica, a ver, si de partido, sí. A ver, ¿a ti qué toca? A mí me toca el lado B, a ti qué lado A, ya, ok, listo. Entonces, partida para ti, partida para aquí, y fin del asunto, ¿no? División y partición y con la indefinición respectiva de la chacra vía notarial, y lo que yo recomendaría. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Hay una persona que nunca ha vivido en una casa, pero es hijo. El señor, el padre, murió y sus herederos, que son las esposas e hijos, dicen que no quieren nada de la casa, pero que sin embargo no quieren firmar nada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si alguien tiene bueno, en principio hay una suficiente estada. Suficiente estada, de los muertitos, Por hacer favor, justamente un por llamado a todos los favor. demás, y por tanto con eso pues implicaría de que eh, hay un llamado hereditario y los que concurran sean considerados herederos, ¿no? Para poder justamente determinar pues la manera como ellos pueden, además uno o dos herederos, eso no implica, digamos, que, este, que si un heredero ha sido llamado y no quiere concurrir, no sirva que se detenga, que se detenga justamente el trámite, ¿no? El trámite continuará con los que hubiera. Perfecto, doctor. Y la última pregunta, porque ya el tiempo nos ha ganado, señala lo siguiente. Mi padre ya fallecido dejó varios terrenos. Tengo 4 hermanos fallecidos, quedamos 2 hermanos reconocidos por mi padre. Además, el esposo de mi hermana fallecida siembra en los terrenos. ¿El cuñado tiene derecho a los terrenos? Ah, es una pregunta muy real. ¿Por qué? Porque usualmente quien está apuntalando, quien está presionando a la gente, no son los hijos, no son los herederos, son las cuñadas, los cuñados que están ahí dando, no, esto te tienes que reclamar. Entonces, mira, los cuñados no tienen ningún tipo de grado de legitimación de ningún tipo, ya que, digamos, no tienen un vínculo con el causante, ni con el terreno. Es más, como es un tema de herencia, es un bien propio.
porque así es el Código Civil. Los que son bienes que se heredan son bienes propios. Así que el cuñado y la cuñada no tienen ningún tipo de permiso, autorización para ni reclamo a ese tipo de propiedades, ¿no? Nada, no tiene nada que ver. No importa el régimen que tenga. Bien propio, fin del asunto. Gracias, doctor. Y la última. En un edificio, un condominio, ¿puedo vender la cochera a un externo del edificio? El edificio no tiene, la junta de propietarios no está inscrita en los registros públicos. Mira, uno puede vender su propiedad en cualquier persona. eh, Usualmente, cuando el inmobiliario te vende en bloque. Entonces, vas a ver justamente en tu contrato que hay un cargo, pues de repente dice, oye, por si acaso, te venden bien, pero te venden en bloque. Así que tienes el cargo justamente de modo de mantenerlo así y cuando quieras vender, pues va a ser todo en su conjunto. O si no, va a haber responsabilidades. Pero si no hay nada de eso, uno puede vender, digamos, su cochera a cualquier persona, incluso fuera del edificio. No obstante, va a ser responsable justamente en su identificación, en su registro, en la manera como entra, ¿no? Todo tipo de identificación para evitar un problema, pues, a a los demás dueños del edificio, ¿no? Porque es una persona extraña y ajena, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. Le comento que están conectadas 2.200 personas, universitarios de todas las universidades del país. Le agradecemos mucho por su gran exposición, muy didáctica. Hemos aprendido todos juntos un poco más del tema del régimen legal de la copropiedad y los derechos del copropietario. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Oreste Roca, y a todos los participantes y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego con todos y un gusto que tengan un buen inicio de semana. Gracias.